Bueno, cordial saludo, mi nombre es Stephanie Becerra y hoy nos encontramos aquí en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en su sede Hogar del Sol. Y hoy en nuestra sesión de testigo directo tenemos un invitado muy especial. Él es el hermano Pablo Enrique Martín, pastor de este lugar. Por favor, hermano Pablo, presentes. ¿Qué tal? Un saludo muy especial para todos, muy contento de poder compartir este espacio de testigo directo en este magazine, con mucho ánimo de poder compartir un poco de lo que ha sido la experiencia y todo lo que es en nuestra testimonio, el desarrollo de la obra aquí también en Hogar del Sol. Muchas gracias, hermano Pablo. Y para empezar, quisiéramos preguntarle cuántos años lleva como pastor y cuántas iglesias ha podido administrar. Bueno, por la gracia de Dios, tengo 12 años de ser pastor. Yo comencé este trabajo tan especial junto a mi padre, quien ha sido mi mentor. Yo comencé siendo asistente de él en la congregación de Bachué, en Bachué. Allí estuvimos un poquito tiempo. Luego el Señor nos permitió también acompañarlo en su ministerio, siendo pastor asistente en la congregación de Voz a la Cabaña. De allí entonces se abrió la obra en Voz al Recreo, y de Voz al Recreo entonces ahora estamos trabajando aquí en la congregación de Soacha, Hogar del Sol. Cuéntenos cómo fue el llamado al ministerio. Bueno, yo siempre quise como mi vida académica perfilarla como hacia el ámbito político. Yo soñaba o pensaba, me proyectaba con ser ministro, con desarrollar de pronto una vida pública en la alcaldía, bueno, en fin. Y por eso pensaba mucho como en los negocios. Yo estudié economía y cuando me gradué, por la gracia de Dios, pude ejercer en el DANE, pude tener a mi cargo algunas investigaciones en convenio con la alcaldía, pero recuerdo muy claramente el día en que el Señor me llamó en un campamento. Yo escuché la voz de Dios que me dio tres promesas muy grandes, y una de esas era pues que yo iba a dedicar mi vida para servir al Señor. Así que luego de esa experiencia laboral, pues puse mi vida en oración al Señor y gracias a Dios me dieron la oportunidad, presenté la entrevista y bueno, con todo el proceso que todo eso implica. Y gracias a Dios pues tengo muy claro que aquí estamos porque el Señor pone una convicción muy fuerte. Siendo un joven que de pronto hubiera podido perfilar mi vida hacia sueños personales o hacia metas personales, el Señor tuvo misericordia y después de haber nacido en un hogar cristiano, pertenecer también a una familia ministerial, el Señor me dio de su gracia, me llamó a mí individualmente y aquí estamos por la gracia de Dios. Qué bonita labor. Hermano Pablo, ya entrando un poco en materia, la discriminación que se desata por profesar una creencia diferente a la tradicional, esto se ve que ha sucedido hace bastantes años. Un claro ejemplo ocurre en 1938 con la hermana Abigail Gertrudis. Ella, una de las primeras predicadoras del Evangelio que llega a Colombia. Cuéntenos un poco al respecto. La hermana Abigail es la primera esposa del misionero que el Señor utilizó para traer el mensaje aquí a Colombia, el hermano Werner Larsen. El hermano Larsen es un hombre de Dinamarca que, bueno, vivió algunos años en Argentina, donde aprendió a hablar español. Después de muchas vueltas de la vida, resulta viviendo en Canadá y allí en Canadá entrega su vida al Señor. Entonces el Señor lo llama, él decide vivir la vida cristiana y estando en Canadá, entonces pues hacen una invitación, ¿quién está dispuesto a ir a Colombia? Y pues imagínense una persona de Dinamarca viviendo en Canadá, proyectándose a venir a Colombia, pues son realmente temas como muy particulares que si no fuera porque Dios está allí poniendo su mano, no se dieran las cosas. Y bueno, finalmente después de algunos años, él se conoce con la hermana Abigail. Ella había perdido un hijo ya antes de venir aquí a Colombia, pero antes de venir también ya había tenido un embarazo y venía con un niño pequeño. Y entonces llegan a Colombia y aquí había un tema muy difícil en el país. La iglesia pentecostal ha tenido por política no inmiscuirse en temas de la vida pública nacional, con términos políticos, nunca ha tenido un candidato, porque siempre ha sido el objetivo predicar el evangelio independientemente de cualquier credo político. Así que ellos llegaron en un contexto de movimiento político muy fuerte en el país, donde habían claramente dos posturas políticas.
y ellos pues interesados no en afectar nada a la política, pero parte de la política, la Iglesia Católica tradicional tenía mucha influencia, ¿no?, en muchas cosas. Entonces la persecución fue muy fuerte. La historia de nuestra iglesia, que ha sido escrita ya en varios tomos y hay documentales y demás, cuentan temas muy, muy bárbaros de cómo fue la persecución a los primeros cristianos. Les quemaban las casas, les quitaban la piel con cuchillos. Recuerdo haber escuchado una historia que a un hombre alguna vez lo amarraron a un caballo y golpeaban al caballo para que arrastrara a esa persona y ese cristiano falleció cantando una canción al Señor que le quedó en la mente de los que estaban haciendo esa persecución, y después él mismo entendió el Evangelio y se entregó al Señor. El Evangelio tiene mucho poder y bueno, ellos en medio de una persecución muy grande, ella queda en embarazo eh, y cuando van a ir al centro de atención médico del pueblo, pues por ser evangélica, protestante, no le quisieron pues brindar ayuda, no quisieron ayudarle para poder tener su parto, eran temas muy difíciles. Y entonces el hermano Larsen se fue para la casa con su esposa, con su niño cerca de 2 años, el mayor, y le dio una enfermedad a la hermana. Hay un tema que se llama preeclampsia y un tema que se llama eclampsia. La eclampsia es luego del parto y ella sufrió de eclampsia y ella falleció. Entonces alcanzó a nacer la bebé, una niña de este embarazo, pero murió la hermana Abigail. Y la historia cuenta en el documental que una enfermera llegó corriendo y encontró al hermano Larsen con su niño de 2 años, con su bebé recién nacida, en un pasillo sentado, y ella siguió derecho y ya estaba muerta la hermana Abigail. Esa es una de las historias que nos ha marcado a nosotros a lo largo de los años en la Iglesia Pentecostal, pero que hace parte de lo que ha dejado huella en nosotros como creyentes en Cristo. Qué bonito. Y a raíz de lo que nos cuenta hermano Pablo, ¿qué tal si nos cuenta de la importancia del artículo 19, derecho fundamental desarrollado por el legislador en la Ley Estatutaria 133 de 1994? Amén. Bueno, gloria a Dios por la Constitución que se logró reformar, porque puso en igualdad de condiciones a todas las profesiones religiosas. Todos los credos religiosos en Colombia tienen los mismos derechos, por lo menos en el papel. Y gracias a Dios, porque entonces eso nos ha permitido poder predicar lo que nosotros creemos, poder compartir la fe que nosotros profesamos. Nos ha dado la libertad de culto, la libertad de conciencia, lo que indica que cada persona puede tomar la decisión de en dónde direccionar su fe, cómo vivir su fe. Adicionalmente, allí también se habla de la libertad de hacer el perifoneo de la fe, de compartir el mensaje a cielo abierto en las plazas públicas. Y aunque tradicionalmente la Iglesia Católica ha tenido pues algunos beneficios, pues nosotros vamos cada vez más tomando como postura con respecto a nuestros derechos. La Iglesia Católica, por ejemplo, no paga impuestos de ninguno de sus templos, de sus parroquias, ni de las casas curales, ni de una cantidad de instituciones que ellos tienen, porque están amparadas por la ley. Entonces la idea es que todos esos beneficios que se han establecido para la iglesia tradicional también sean dados a las demás credos religiosos. Entonces poco a poco la idea es ir ganando terreno en lo que está escrito con respecto a nuestros derechos. Es muy importante. Hermano Pablo, y ya para terminar, cuéntenos acerca del aporte de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, de aquí de esta sede Hogar del Sol, a la realidad del entorno. Lo primero que hay que decir es que el mundo es un mundo físico y al mismo tiempo es un mundo espiritual. Entonces yo pienso que el aporte más grande primero va a ser lo espiritual, lo que es capaz de hacer el Señor a través de la predicación del Evangelio.
cuando hay una persona que escucha y cree en el Evangelio, el Señor hace lo que tal vez una institución pudiera tardarse 5, 6, 7 años en buscar que una persona cambie algo de su conducta. Cuando esa persona cree en el Evangelio, Dios es capaz de transformar. Y eso se ve reflejado en muchas áreas. Un hombre que llega borracho a golpear a su esposa, a maltratar a sus hijos, ahora por la fe y la obra de Cristo en su vida es una persona que está ahora llegando con amor, con la provisión para su casa, y eso se ve reflejado en la convivencia, en la paz intrafamiliar, ya no hay violencia intrafamiliar, y así entonces replicado hacia la drogadicción, por ejemplo, el hombre que está cautivo por el pecado, por las drogas, conoce al Señor y el Señor lo liberta y deja de delinquir. El aporte social es muy grande, es muy grande. Con respecto a nuestro entorno, nosotros por la gracia de Dios hemos podido comprar este lugar aquí en nuestro sector, y es un lugar que se ha establecido para que el Señor pueda añadir a su iglesia a través de la predicación de la palabra y de muchos testimonios así de alcoholismo, de drogadicción, seguir afectando esto. Y también, por supuesto, nosotros como iglesia pentecostal hacemos un trabajo social, ya un poco de puertas para adentro, nuestros hermanos que viven en este sector también, nuestros hermanos que viven cerca a nuestro templo, reciben ayudas en circunstancias particulares, en medio de alguna escasez de alimentos, en medio de alguna circunstancia de salud. Nos ocupamos mucho de lo que es el bienestar de nuestra gente aquí en la iglesia, que por supuesto pertenecen a este sector. Muchísimas gracias, hermano Pablo, por aceptar la invitación, por propiciar este espacio de mucho aprendizaje. Y queremos resaltarle su labor, porque es una labor ardua, ya que no solo está pendiente de su familia, sino que también está pendiente de toda una comunidad, que es la iglesia. Gracias a ustedes por la invitación, a Testigo Directo, por dar la oportunidad, y deseamos pues que todo esto sea de bendición y que alguien a través de todos estos mensajes sepan que hay un Dios que presenta la Biblia y que Él sigue transformando corazones. Muchísimas gracias.